Vamos a leer el versículo número 51. Marcos 14:51. Dice la bendita palabra del Señor: pero cierto joven le seguía, lea conmigo, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aleluya. Por lo que no se fijaron lo que leyeron, vamos a repetirlo una vez más y leámoslo con gozo. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aleluya, aleluya. Tenga la bondad de sentarse. Quisiera, amados hermanos, a la luz de lo que acabamos de leer, como base, hablarles sobre la madurez espiritual. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, a ver, ayúdeme, nueva criatura es, exacto. Entonces nosotros hemos nacido de nuevo, y desde ese momento que nacemos de nuevo comienza un desarrollo en la vida espiritual. Todos nacemos espiritualmente hablando como bebés en Cristo. No sabemos nada cuando venimos a Cristo, poco o nada sabemos, y entonces tenemos que empezar a recorrer la senda del Evangelio, la senda de Cristo, la senda de la santidad. Y en la medida que vamos avanzando, vamos creciendo espiritualmente. De eso habla este tema. Quiero decirle que el crecimiento, la madurez espiritual es un proceso de toda la vida. Nadie puede decir: no, yo soy maduro, súper maduro. No, estamos en la medida que va pasando el tiempo y hacemos lo que nos toca hacer, pues entonces estamos creciendo, estamos desarrollando nuestra madurez espiritual. Pablo dice en la epístola a los Filipenses capítulo 3 versículo 12, por si lo quiere buscar, Pablo dice que no que ya él lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice él, oiga, el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por nuestro Señor Jesucristo, dice. Entonces observe, él dice: no es que yo crea que ya estoy completo, ya maduré, no, sino que él dice: prosigo haciéndome de Cristo. Entonces eso es lo que nos toca a todos, estar consciente que somos personas que vamos para adelante, vamos creciendo. Todavía no somos lo que un día vamos a llegar a ser, el varón perfecto. Todavía no lo somos, pero gracias a Dios ya no somos lo que antes éramos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermano? Hermano, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidar lo que queda atrás, dice ahí en Filipenses 3, y proyectándome a lo que está adelante. Así, dice Pablo, es como prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces se ve pues que esto es de caminar, Si uno se detiene, si uno no avanza en el conocimiento, ese es el punto. Lo primero es conocer a Cristo. Debemos proseguir continuamente hacia un conocimiento cada vez mejor, cada vez mayor, cada vez más profundo de nuestro modelo perfecto, que es ¿quién? Es Cristo. Nuestro modelo perfecto es Cristo. Así dice Hebreos: despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces allí es donde vamos a ir avanzando. Si nuestra mirada está en Cristo, entonces estamos aprendiendo de Él. Y si estamos aprendiendo de Él y ponemos en práctica lo que Él nos dice a través de su palabra, ahí es que se está dando este crecimiento espiritual. Hay muchas personas que les ha costado entender eso en todas partes del mundo y en todas las épocas, que les ha costado entender eso. Sencillamente se quedaron bebés espirituales, recibieron a Cristo y de ahí ya no pasaron. Entonces, ¿qué sucede? Casi no asisten a la iglesia, casi no reciben instrucción, casi no leen la Biblia, casi no oran, que son los elementos para ir desarrollándonos hacia esa madurez. Entonces, esas personas se quedan siempre enanitos espirituales. Gracias a Dios que no tenemos aquí, ¿verdad, hermanos? La madurez espiritual es el reordenamiento radical de nuestras prioridades. Es decir, que tenemos muchas cosas importantes que hacer en la vida, como padres, como hijos, como en la sociedad. Tenemos muchas cosas que son importantes también, pero la madurez espiritual es algo que vamos logrando en la medida que establecemos prioridades. Sabemos distribuir nuestro tiempo en todas aquellas cosas que tenemos que hacer. Pero ¿qué cree usted que es lo principal? ¿Aló? Lo espiritual, obviamente, lo espiritual. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo: no se afanen por qué comerán, qué vestirán. No se afanen por nada de eso, porque de eso se afana el mundo, dijo el Señor. Mas vosotros busquen primero, dijo Cristo, el reino de Dios, es decir, el señorío de Dios sobre nuestra vida. Busquen primero el reino de Dios y esas cosas, dijo el Señor, les van a ser añadidas. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen eso, hermanos? Lamentablemente usted lo sabe, millones de personas que lo prioritario para ellos son las añadiduras y lo secundario es lo principal. Todo lo tienen al revés. Entonces, por eso es que usted ve personas que los años pasan y no mejoran, pero sí le dicen que son cristianas, pero sí le dicen que recibieron a Cristo, y puede que sea cierto, pero se quedaron estancados. La clave de la madurez es perseverar en aquello que nos acerca a Dios. La disciplina espiritual la acabo de mencionar. Incluye lectura de la Biblia, meditación de la palabra de Dios, la oración, comunión con Dios, comunión con los hermanos, adoración, servicio. Esa es la dieta. Eso es lo que nos va a llevar a un mejor conocimiento de Dios y de su santa y soberana voluntad. Leíamos que tiene que ver con eso que acabamos de leer. Aquí se nos habla en Marcos capítulo 14 versículo 51 que a Cristo lo acaban de arrestar y aparece un joven, no se da ni el nombre, o sea que no era alguien preponderante dentro de o entre el discipulado. Simplemente se dice un joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Acuérdese que era más o menos medianoche, y ante el movimiento que había allí, pues él solo atinó a agarrar una sábana y fue a ver qué era lo que estaba pasando. Y entonces dice la escritura que
que se acercó mucho a donde estaba la confusión, y entonces resultó que eran los que habían arrestado al Señor, lo vieron y lo agarraron, dice. Pero luego dice el segundo versículo que leíamos: mas él se les jaloneó, y entonces le quedó en las manos a los que lo capturaban solo la sábana. Y dice, huyó, ¿qué dice? Desnudo. Huyó desnudo. Es un hecho, era un joven. Y entonces parecía gato ese, como pudo se les jaloneó. Y cuando logró zafárseles, se escapó desnudo. ¿Sabe? Cuando uno lee eso, siempre así lo he visto, que no deja de dar risa, ¿verdad? Que uno se imagina a un jovencito que en su misma inmadurez ve una conmoción allá en lo oscuro de aquel jardín Getsemaní, y ve alcanza a ver una conmoción y sale corriendo a ver qué es. Eso es inmadurez, ¿verdad? Una persona ya un poco mayor y con un poquito de recorrido en la vida no hace eso, ¿verdad? Si oye que hay un ruido, tal vez de lejos trata de ver qué es. Entonces este joven es un ejemplo de dónde es que se comienza la vida cristiana. Se comienza siendo un inmaduro uno. Es normal eso. Uno no sabe, ya lo dije, no sabe nada. Y entonces uno más de algún ridículo hace en el nuevo ambiente en el que ahora le toca estar. Y bueno, se podría decir, poner varios ejemplos, ¿verdad? De cómo no nos sabíamos los coros. A veces yo he sabido de cosas hasta jocosas, dije, que suceden con gente así. No vale la pena mencionarlos. Pero el asunto es pero por lo menos ya comienza. Este joven de alguna manera sabía que por ahí andaban los discípulos y que algo estaba pasando. Y por eso lo que le sucedió, por supuesto, él no andaba ahí con los discípulos. ¿Cómo iba a andar con los discípulos esa noche envuelto en una sábana? Es un hecho de que él llegó de última hora. Así comienza la vida cristiana, comienza cometiendo un montón de errores uno. Quedémonos ahí mientras le digo un par de cosas más. Sin importar cuán duro sea nuestro trabajo, siguiendo la línea que traía, nada sería posible para el desarrollo espiritual sin la acción del Espíritu Santo. O sea que esto no es cuestión de la carne. No es de que uno dijo, bueno, hoy ya soy cristiano, ahora ya más o menos ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y no, ahí es donde se cometen errores, como ya le dije. Hasta el ridículo hace uno, como aquellos que, por ejemplo, al nomás venir al Señor, entienden que ya no pueden seguir fumando, por decir algo. Entonces lo que hacen es decir, bueno, yo lo que tengo que hacer es, voy a tratar de ir bajándole el volumen. Si fumaba 10 cigarros diarios, pues ahora me voy a proponer que de aquí al martes ya solo van a ser 9. Y luego para el jueves ya solo tienen que ser 8. O si es posible, 1 a la semana. Al final ya no me va a hacer falta y así me voy a quitar. Entonces esas son, en serio, esas son ideas que algunos tuvimos cuando empezamos en la fe, en nuestra ignorancia. Entonces, pero no es esa la manera, no es en la carne, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice la Biblia. Todos siempre necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos la necesitamos. Entonces, claro que uno ni eso sabe y a veces uno no sabe ni que hay que orar más continuamente. En fin, uno tiene que aprender. Entonces, para eso Dios nos sella con su Espíritu.
nos sella con su espíritu. Entonces, en la medida que uno empieza a entrar en la comunión de los santos, estar llegando a la iglesia, prestando atención, ahí el Espíritu Santo nos empieza a redarguir, nos empieza a guiar, y bendito sea el Señor. Ahí es donde empezamos a entender que no es con nuestra capacidad, con nuestra fuerza, sino que será, como dice Pablo en Gálatas 5:16, será caminando en el Espíritu, es decir, caminando en el propósito de Dios para nuestra vida, caminando impulsados, guiados por el Espíritu Santo. O sea, en la medida que usted se somete al control del Espíritu Santo, usted va a ver que empiezan a surgir en usted cosas preciosas que usted mismo no se imaginó, como es los frutos del Espíritu Santo. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. ¿Alguien sabe cuántos son los frutos del Espíritu? 9, gracias. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9. Esos son frutos. Por cierto, ahí mismo habla de las obras de la carne. Las obras de la carne, nada que ver, nada que ver. Si vivís conforme la carne, dice Pablo, si vivís conforme la carne, pereceréis. Pero si vivís conforme el Espíritu, el que siembra para el Espíritu, dice, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, los frutos del Espíritu son eso, frutos, pero no frutos de la carne, no frutos de nuestros esfuerzos, sino son frutos que el Espíritu va a ir produciendo. El amor, amar a nuestros hermanos. Eso es bello, como uno empieza a identificarse con la gente, como esa es parte del por qué uno se goza de venir a los cultos, porque uno disfruta de esa comunión con los santos, aleluya. Entonces uno ya le hace falta ver a los hermanos. Hay hermanos que nos inspiran, claro, son hermanos que tal vez van adelante de nosotros, y entonces ellos nos inspiran con su ejemplo. Entonces todo eso va creando ese amor, el gozo que nosotros tenemos. No lo ha inventado nuestro corazón. No, el gozo es el gozo del Señor. Eso es lo que cuando aquí Pablo habla en Gálatas 5, habla del gozo como fruto del Espíritu. Es ese gozo que nunca lo habíamos sentido. Ese gozo que nos hace hasta llorar a veces de alegría, de satisfacción en la presencia del Señor, y así todo lo demás. Entonces, cuando usted recibió a Cristo, usted recibió todo lo que necesitaba para avanzar hacia la madurez espiritual. Todo, sí, todo lo que necesita para arrancar hacia la madurez espiritual, usted lo recibió desde el principio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermano? Segunda de Pedro 1:3, ahí lo dice. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. A mí me gusta leerlo así, mire. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y excelencia. Ahí está. Mediante el conocimiento de aquel que me llamó. Desde que me llamó, Él me dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Se lo voy a repetir. Dios le dio a usted, cuando usted vino a Cristo, le dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Usted ya lo tiene. No es que un día lo va a recibir. No, ya tiene todo eso allá adentro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ejercitarlo.
desde que usted nació, usted ya traía músculos. Aleluya. Pero usted no podía ni caminar, usted y yo, desde que nacimos, digo, en lo natural, no podíamos caminar. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, al principio ahí nos andaban cargando, pero llegó un momento que mami ya no nos aguantó, ya mucho pesábamos, y entonces empezaron a ponernos para que camináramos. No les puedo decir que si se acuerdan, porque que se van a acordar si éramos niños. Pero la cosa es que no nos pusieron pies, no nos pusieron piernas, ya las teníamos. Entonces lo que pasó fue que empezaron a impulsarnos. ¿Y qué pasó? Pues que nos caíamos, que ni bien nos ponían de pie y empezamos a tambalearnos y íbamos para el suelo. Pero con paciencia nos fueron animando, y así fue como esos músculos que estaban ya ahí comenzaron a fortalecerse, y así fue como empezamos a caminar. ¿Cuántos alaban a Dios por esa bendición, hermano? Sí, es una bendición que Dios nos dio. Entonces, pero eso ya estaba desde que nacimos. Pues así es la fe. Así es en la fe. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder. Pero esto viene, dice, también mediante el conocimiento de aquel que te llamó. ¿Sabía usted que muchas cosas las aprendimos imitando? O sea, cuando usted y yo nacimos, lo único que podíamos hacer era oler y ver. Hablar no podíamos. Entonces fuimos percibiendo a través de la vista, y fuimos oliendo, y voy a añadir un tercer detalle, palpando. Y entonces, bien importante, y todas las madres que están aquí presentes lo saben, padres, que la mamá le hable al niño, y el inmaduro, el jovencito o el adolescente, dice: mi mamá, ¿cómo le habla si el niño no entiende? Si el niño no entiende, ¿para qué le habla? Y medio balbucea el niño una palabra, y mamá se alegra, papá se alegra. Uy, ya casi dijo mi nombre. Y por supuesto que no, yo otro que está oyendo dice: yo no le oigo nada. Pero así es en lo espiritual, ¿verdad? Que uno empieza a balbucear, empieza a palpar a nuestro Padre de gloria, empieza a ver a nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús, y entonces empezamos a aprender de Él. De eso es que estamos hablando aquí. Entonces, lo que estoy intentando establecer es que, hermanitos, todos nacimos en el mismo punto, pero no todos hemos avanzado lo mismo. No todos hemos avanzado lo mismo, dependiendo de la atención que recibimos. Esa es otra cosa. Los tutores que hayamos tenido, el interés que otros mostraron por nosotros, así ha sido nuestro desarrollo. Pero qué lindo, detrás de todo siempre está el Señor. Dios es nuestro recurso, y debemos de entender que todo viene por gracia. Mire qué precioso es eso. Que han habido personas que se prestaron a ayudarnos, se prestaron a explicarnos. Hermano, ¿y usted qué libro ha leído? No, hermano, yo no he leído nada, dice alguien. Sí, apenas estoy comenzando, solo tengo un mes. No, pero usted ya puede empezar, hermano. No, pero es que ¿cuándo voy a terminar de leer ese libro? Y entonces el hermano con qué paciencia, la hermana con qué paciencia le va explicando: hermanito, mire, si es que no se trata de que termine de leerlo, se trata de que usted vaya leyendo. Pero es que hay cosas que no le entiendo. No importa, siga leyendo. Poco a poco va a ir entendiendo. Entonces fíjese, han habido personas que nos sirvieron, nos ayudaron, nos cuidaron, nos dieron los primeros consejos, nos alentaron.
nos animaron. ¿Tuvo usted a alguien así? No tuvo, todos los demás no tuvieron. ¿Cuántos tuvieron a alguien que les ayudara? Todos, hermano. Es que eso Dios lo hace. Eso Dios lo hace. Es Dios el que nos provee de gente amable. Ahora, ¿cuánto nos cobraron por explicarnos, pasar horas tal vez explicándonos? Nada, nada. Es que todo es por gracia. Dios da por gracia y nosotros recibimos por gracia, y lo que hemos recibido por gracia lo damos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso, hermano? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, o sea, lo que continúa, lo que hemos leído, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esa palabra significa poder. Al poder, virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, ¿qué dice? Amor. Amor. Entonces, todo eso dice que lo añadamos. No, pero no quiere decir que nosotros lo inventamos y lo damos. No, es lo que hemos recibido de parte de Dios. Todo lo que recibimos de Dios, compártelo. Porque cuando tú compartes, tú creces. Ante esta situación que se dio, yo me propuse sacar un programa para alentar a la gente. El punto principal fue eso, llevar una palabra de aliento a la gente. Y entonces, y bueno, luego al mismo tiempo vino el pensamiento, pero hay que predicar también. Predicar temas que llamen la atención, temas que le ayuden a los cristianos a meditar. Hoy todo el mundo tenía tiempo, todos estábamos, estoy hablando de los días de la cuarentena, en la que estábamos encerrados todos. Entonces el pensamiento fue, bueno, hay que darle la palabra, hay que darle la palabra. Y entonces, viera qué precioso fue estar preparando 2 mensajes diarios. ¿Sabe qué? Yo me lanzaba a predicar, leía todo el tiempo que podía, después directo, anochecía, me levantaba buena mañana leyendo la palabra y luego a entregarla. Era cuestión de estar recibiendo y mandando, recibiendo y mandando. Fíjese que aprendí mucho, fíjese. Yo no sé si los demás aprendieron, pero yo aprendí mucho, muchas cosas que no me había fijado de la Biblia, muchas cosas más. Y entonces dice uno, qué precioso, si bien dice la Biblia que dando es como se recibe, dando, hasta en eso se cumple. En la noche nos reuníamos todos los días a hacer nuestro devocional con la familia. Eso estuvo precioso para todos los que estuvimos allí. Aprendimos, íbamos leyendo tranquilos, y como este asunto no se le miraba fin, ¿verdad? Entonces yo se lo dije a ellos, miren, vamos a ir leyendo una porción de la Biblia y luego comentémoslo. O sea, a ellos ya no les prediqué, sino que ellos también desarrollaran qué es lo que entienden, qué es lo que ven, en qué nos beneficia. Siempre el final de todo era eso, de cada punto era, ¿y en qué nos beneficia a nosotros? ¿Qué nos enseña a nosotros para estos días? ¿Qué nos enseña? Y le digo, fue sorprendente oír a mi gente sacar conclusiones preciosas. Tengo una nietecita, por ahí está, que cuando empezamos la incluimos en la lectura de la palabra. Y entonces, claro, ella está bien pequeña,
Al principio ella leía bien despacito. Y había que esperarnos lo que tal vez alguien podría leer 4 versículos. Ella se tardaba en un versículo. Pero tuvimos paciencia, en amor. De esta manera, ¿y cuál era la prisa? Y entonces, pero ¿sabe qué? A la vuelta de poco tiempo, ella fue desarrollando. Total que ahora lee precioso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que era de aprovechar. Si usted se aburrió de estar sin nada que hacer, se perdió de una buena oportunidad. Porque lo que es a nosotros los días, yo no sentía cómo iban los días, y bendito sea Dios por eso. ¿Por qué? Porque estábamos afanados en la palabra, en aprender más. No sé cuántos quieren más de Cristo, hermanos. La esencia de la madurez espiritual es ser eficaces, fructíferos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en el testimonio que demos a las personas. Ahí está la esencia. La esencia de la madurez no es presumir de que somos maduros. No, la esencia de la madurez está en que ahora tenemos que dar a otros. Gloria a Dios. Cualquiera puede decir, estoy creciendo, pero lo mejor en lo que se le nota si está creciendo espiritualmente es que ya comparte la bendición. Tiene algo que enseñarle a los que vienen detrás, a los que no tienen el mismo desarrollo de él. Eso es precioso, hermano. Cuando uno empieza a notar cómo Dios empieza a usarlo a uno. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Alguna vez usted ha ganado un alma para Cristo? ¿Cómo se logra eso? A través de un lanzarnos a buscar esas almas. A veces, al principio tal vez nos temblaban los pies o las piernas, pensando, ¿y qué le voy a decir? Me acuerdo la primera vez que con un grupito de hermanos salimos a evangelizar. Todos tenían miedo. Todos iban casi como quien dice, Dios mío, ¿en qué lío me estoy metiendo? Entonces los reuní primero. Estábamos muy jóvenes. Los reuní primero, les hablé, oramos, les leí una porción de la Biblia y vamos, les dije. Y entonces ya le dije, iban bien atemorizados. Eso fue en los años 80. Y entonces, pero a la vuelta de una media hora, esa gente ya iba bien preciosa, bien gozosa, al ver que sí, Dios da palabra. Si Él lo dijo, cuando se ha llevado, dijo el Señor, delante de reyes, delante de gobernadores, no se preocupen por lo que van a hablar, dijo el Señor. Mi Padre que está en los cielos les va a dar la palabra que van a hablar en ese momento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y sabe que es lo tremendo, está escrito, y como está escrito se cumple. Lo tremendo es cuando uno lo comprueba. Aleluya. Cuando uno comprueba de que es cierto, que lo que le costó a uno fue empezar, pero cuando uno empieza a compartir de Cristo, ahí empieza la bendición, empieza a fluir las palabras. Y entonces qué lindo es cuando aparece una primer persona que dice quiero aceptar a Cristo. No, hombre, si es que solo el que no ha pasado por ahí no sabe el gozo que conlleva esto. ¿Por qué? Porque sabemos que es un alma que está pasando de muerte a vida, que no son cuentos, que no lo estamos ganando para una religión. No, Señor, no, lo estamos alcanzando en el nombre de Cristo y arrebatando prácticamente las brasas del infierno y trayéndolas a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermano?
Dice en el versículo 8 de segunda de Pedro 1, versículo 8 dice: porque si estas cosas que hemos mencionado, paciencia, piedad, amor fraternal, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué dice? Ociosos. No os dejarán. O sea, la carne quiere estar ociosa, pero si el amor fraternal, el dominio propio, la paciencia, la piedad están en nosotros, esas cosas nos llevan a levantarnos y decir: no, hombre, si yo tengo que hacer, voy a ir a visitar a la hermana fulano, voy a ir a visitar a la familia tal, voy a ir a visitar. No nos dejan estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo es esto. Entonces, ¿por qué hoy quiero finalizar con lo que empecé? Empecé hablando de un joven. ¿Cómo se llama ese joven? El joven que huyó desnudo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Juan Marcos. El autor, el que llegó a ser el autor de este evangelio. No, el escritor, perdón. El escritor de este evangelio, que se llama Evangelio de Marcos. Mire cómo empezó: desnudo, huyendo, por curioso. ¿A quién se le ocurre desnudo, solo tapado con una cobija, salir al campo ante una conmoción? Así era de inmaduro él. Pero ¿qué pasó? Quiero que vea conmigo cómo este joven fue creciendo, no en lo físico, sino que en lo espiritual. Hechos capítulo 12. Ya leímos que un tiempo tuvo que salir huyendo, desnudo. Pero en Hechos capítulo 12, versículo número 25, dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. No, pero ¿y este que no es el que huyó desnudo? Sí, él es. Pero ahora lo llevan de ayudante los apóstoles. ¿Y para qué? Van a salir más adelante. Van a salir en su primer viaje misionero en el siguiente capítulo. Y se lo llevan. ¿Quién va a llevar a uno que todavía hasta malas expresiones se le salen? Nadie. O sea que ya no le salían malas expresiones, ya no era tan inmaduro. Y entonces se lo llevaron, dice ahí, no para que fuera a predicar, pero sí como ayudantes. Como ayudante se lo llevaron. Si lo tomaron en cuenta por sobre todo los demás, es porque algo había avanzado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Usted me dice por qué etapa va su desarrollo espiritual, si todavía es de los que de repente lo sorprenden desnudo espiritualmente, por supuesto, o si ya lo toman en cuenta para hacer ayuda de una célula. Capítulo 13, versículo 13. Vamos a ver, se lo llevan de ayudante. Pero dice en el 13:13 de Hechos, dice: habiendo zarpado de Pafos, ya recorrieron algo los hermanitos evangelizando, Pablo y Bernabé, y además de eso Juan Marcos. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué está diciendo ahí? Que aquel que un día huyó desnudo, pero que ya estaba caminando, los hermanos creyeron que ya tenía un buen punto como para arriesgarse a llevarlo en una labor misionera. Hacer la obra de Dios no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Ya a estas alturas ya los hermanos ya han enfrentado un par de problemas y se considera que eso fue lo que a esto lo asustó.
no tenía todavía el nivel como para aguantar el tipo de problemas, la oposición del diablo, porque hasta el diablo le salió al encuentro a los hermanitos. Y entonces el varoncito Juan Marcos dice que se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Renunció, pues. No, hermano, esto de la célula no es para mí. No, hermano, esto está muy pesado. No, si la gente, a alguna gente le sale hasta malcriado a uno, dicen. Eso quiere decir todavía le faltaba un punto. Le faltaba dar el punto. Pero yo le puedo decir, hermanito, mire, nunca abandone. Si usted ha puesto la mano en el arado, no abandone. Hay momentos difíciles, los hay. Hay problemas graves, los hay. Pero ¿sabe qué? Renunciar no es alternativa para una hija de Dios, para un hijo de Dios. No, no, no. Aguante. Agárrese del Señor y deje que los que tienen experiencia. Él no andaba solo. Él andaba con hermanos que ya estaban más que preparados para esas situaciones. Él lo que tenía que haber hecho es decir, hermano, aquí voy detrás de ustedes, pero ayúdenme. Pero renunciar nunca. Juan quedó con ese lunar que renunció, se regresó. Ahora vamos al capítulo 15. Espero que vaya siguiendo el estudio, mi hermano, porque estamos hablando de la madurez espiritual. Entonces, Juan cometió ese error. No lo juzgo, no lo condeno, pero sí fue un error. Nunca renuncies a un privilegio. Sigue adelante. Sigue adelante. Capítulo 15, versículo 36. Mire qué tremendo. Vea esto. 15:36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Qué está diciendo ahí? Que los hermanos, cuando Juan Marcos le renunció, apenas empezaban en ese primer viaje misionero. A estas alturas ya regresaron de todas las ciudades donde anduvieron y ahora están en Jerusalén. Pero llega un momento que Pablo le dice: volvamos, Bernabé, vamos otra vez a visitar las iglesias que fundamos. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Por qué lo quería llevar? Algunos opinan de que el caso es de que Bernabé era tío de Juan Marcos. Entonces, por ser su familiar, piensan. No fue por eso. No fue por eso. Bernabé era un hombre muy amoroso y Bernabé, ni modo, su sobrinito se regresó en aquella ocasión, pero ahora que regresaron a Jerusalén lo ha estado observando y ha visto que Juan Marcos va creciendo. No tiene el nivel de ellos, pero va creciendo y como ayudante puede colaborar. Es lo que Bernabé consideró. Puede colaborar. Yo veo que ha avanzado. Y entonces lea el siguiente versículo. Pero a Pablo, Bernabé quería, 37 dice, que llevasen consigo a Juan. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, lo que leímos, y no había ido con ellos a la obra. O sea, Pablo muestra aquí el celo por la obra de Dios. No. La obra de Dios es seria. La obra de Dios se cuida. Y eso de gente que hoy dice sí, mañana dice no, dice Pablo, no va conmigo. No, hombre, pero mire, hermano Pablo, el joven se ha superado. Yo le puedo mostrar las cosas que ha estado haciendo. Ha ido madurando, hermano Pablo. Y Pablo se cerró. No. Y vea lo que dice el siguiente versículo. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Pablo y Bernabé se separaron. Bernabé tomando a Marcos
navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, otro personaje, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué es lo que usted ve ahí? Dos hermanos en desacuerdo. Desacuerdos en la iglesia siempre han habido. Miren qué niveles. En el nivel de apóstoles, un desacuerdo, no pudieron ponerse de acuerdo. El uno decía llevémoslo, y tenía razón. El otro decía llevémoslo, no lo llevemos, y también tenía razón. ¿Qué hacer en esos casos? Démonos tiempo. Démonos tiempo, no impongamos nada. Pablo dijo, bueno, si quieres llévatelo tú y yo me voy a ir por otro lado. Tú agárrate tal región para ir a visitar a los hermanos y yo voy a agarrar otra región. Ahí le pararon al desacuerdo. No fue pleito, no fue de que ya quedaran enemistados. Yo pensé que Pablo era una persona amorosa, pero ya veo que no tiene amor. No, eso no existe entre los cristianos. Andar con rencores, resentimientos. No. Y Pablo tampoco dijo, ay Dios, Bernabé. Yo pensé que era calidad, pero ese aguado, dicen ahora, que quiere decir debilucho. Yo pensé que tenía autoridad, pero no tiene autoridad. Pablo pudo haber hecho eso según el modelo de los que andan en la carne, pero en el espíritu ninguno de los dos. Simplemente cada quien agarró por su lado. Aquel se llevó a su sobrino a hacer la obra y Pablo se llevó a Silas a seguir haciendo la obra de Dios. La obra de Dios siempre tiene que salir gananciosa. Ahora ya no había un grupo de evangelistas, de apóstoles, no había un grupo de misioneros, ahora habían dos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se formaron dos grupos y se van entonces. ¿Y qué pasó? Vamos a ver lo que dice segunda de Timoteo. Sigamos la huella de Juan Marcos. Estamos viendo el crecimiento, el desarrollo espiritual, la madurez espiritual a lo cual Dios nos llama. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 11. Dice la palabra del Señor. Pablo está preso. Aquí ya pasaron años, hermanos. Pablo está preso, incluso ya casi a punto de morir. Ya pasaron varios años. Y miren lo que ha pasado a través de esos años. Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. ¿Y quién es ese Marcos? Juan Marcos. Y mira lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué dice? Porque me es útil. ¿Y qué pasó, hermano? Es que ya pasaron los años. Y Juan Marcos, aquel que huyó desnudo, aquel que tuvo buen arranque, pero que llegó el momento que renunció al privilegio, aquel que solo su tío Bernabé pudo confiar en él. Pero esa confianza que le dio su tío Bernabé, el hombre la aprovechó. Juan Marcos la aprovechó de tal manera que fue avanzando en la fe, fue madurando. Llegó un tiempo que no se especifica aquí cuándo fue, que se volvió a encontrar con Pablo. Yo me imagino a Pablo mirando a Juan Marcos. Ahí viene ese, ahí viene, váyame, por lo menos está perseverando. Yo pensé que andaba en el mundo, así como dicen algunos.
Y llega tal vez Bernabé a decirle: hermano, ¿sabía usted que ha andado de misionero conmigo todos estos años? Y viera cómo Dios lo está usando. Pero no te dejó tirado algún privilegio. No, hermano. Obsérvelo, hermano. Usted solo obsérvelo. Y Pablo lo fue observando y fue viendo que el muchacho estaba chispa, echaba chispas, pero no de enojado, sino sirviéndole al Señor. Y llegó un momento que le empezó a colaborar a Pablo. Y Pablo vio de que había madurado tanto que ahora hasta él le era útil. Ahora a Pablo lo han arrestado por segunda vez. Esta fue la segunda vez que lo arrestaron, y ahora sí, para matarlo. Lo van a matar. Y él en sus últimos días dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Sí, aquel, el que tú despreciaste una vez. Sí, la verdad es que sí. Pero no, ahora tráele, porque me es útil. Eso es avanzar en la fe. Aunque tu principio, dice el profeta antiguo, aunque tu principio haya sido pequeño, dice, tu postrer estado será grande, dice el Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. ¿Sabe? No hay obra más grande, no hay labor más gloriosa que la obra de Dios. ¿Oyó lo que le dije? No hay obra más grande y gloriosa. No hay ocupación, no hay profesión, si usted quiere llamarle así, más grande que servirle al Señor, que ser un servidor de Dios. Pues sí, debe ser bonito ser pastor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en nivel general. Ya sea pastor, bueno, algunos el Señor nos llamó a pastores. Eso no quiere decir que somos mejores que nadie. Sencillamente Dios nos ha bendecido, dándonos un llamamiento. Vaya, pero es lo mismo, hay que ser fiel. Lo mismo que se le pide a un líder. ¿Qué es lo que se le pide a un líder? Sea fiel al Señor. No, pero lo que yo tengo que hacer es bien poquito. A mí me gustaría hacer lo que usted hace. Séale fiel al Señor, que Él ha prometido que si en lo poco que usted considera que es poco, usted es fiel, Dios en lo mucho le va a poner. Eso es ley. Dios lo ha dicho. Mire, si usted sigue leyendo, ahí lo lee en su casa, 1 de Pedro 5:3. Pedro a ese inmaduro que fue, a ese Juan Marcos le llama mi hijo. Aleluya. Pedro, el rústico, el Pedro ese que no se le escapaba nada, llegó a conocer de tal manera a Juan Marcos que le llama mi hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿qué tanto va usted avanzando en su vida espiritual? Fíjense que la madurez no es cuestión de años, pero sí el tiempo pues es un aliado en esto, ¿verdad? Uno comienza, ya le dije, comienza débil, pero dependiendo de cómo uno va absorbiendo lo que la iglesia, el Señor nos da a través de la iglesia, a través de los hermanos, en esa medida es que uno va a ir creciendo. Entonces, pero por eso le digo que no depende solo del tiempo, porque la verdad es que hay gente que el tiempo pasó y no avanzaron. Entonces yo le pregunto a usted, ¿en qué parte va usted? Con Juan Marcos tenemos la dicha que tenemos todo ahí, lo que hemos visto, en donde podemos ver cómo iba desarrollando. ¿Usted está desarrollando su vida espiritual? ¿En qué nivel va usted? Usted puede decir, hace un año no estaba tan bien que digamos, pero ahora, bendito sea Dios, he caminado, he avanzado.
ya me animo a hacer tal cosa en el Señor, ya, 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 ya canto alabanzas en la célula, ya está bien. O ya di mi hogar para que allí se predique la palabra. ¿Sabe? Eso de ser anfitrión no es cualquier cosa, como algunos lo ven. No, hombre, si ser anfitrión es decir, yo sé que mi Redentor vive y en mi casa no soy perfecto, pero estoy en la lucha. ¿Por qué es que muchos no dan su hogar? Porque saben que no están tan bien que digamos en su casa. No estoy viendo a nadie, pero hay casos de eso. No digo que todos los que no son anfitriones por eso es, pero hay personas que pudiendo dar su hogar no lo dan. ¿Por qué? Porque no han madurado, no han ido avanzando, siguen con cosas raras en su casa. Los vecinos les conocen y entonces hasta un favor nos hacen, porque abrir una reunión donde hay mal testimonio, ahí solo que el líder sea cañón y llegue a poner orden para empezar en esa casa, de tal manera que los vecinos al poco tiempo empiecen a decir: no, hombre, ¿cómo ha cambiado la señora esa? La que dice que es hermana, dicen ellos, así hablan los vecinos. ¿Cómo ha cambiado don fulano? No, hombre, desde que empezaron con esa reunión ahí, empecé a ver diferente a don fulano o a la señora esa. ¿Pero por qué? Porque llegó un líder que supo discipular y supo ayudarles a abandonar complejos, a abandonar excusas, y empezaron a crecer. Eso es el propósito de Dios con todos, que crezcamos en la fe. Yo por eso pasé al frente y les dije que los felicito, porque el paso que ustedes han dado esta tarde, y no los estoy enamorando, les estoy diciendo la verdad, el paso que ustedes han dado, muchos en el mundo entero no lo dan. En el mundo entero ya les abrieron la iglesia y no van. Y porque no van, tienen miedo. ¿Y por qué no van? Porque no, es que voy a esperarme a ver qué hacen los demás. Ay, la otra semana voy a ver si voy. Yo sé que algunos de ustedes eso es lo que le han dicho. Mire, ahorita no, es que está muy... voy a observar primero. Si no se muere usted, pues voy a ir. Qué gran fe la que tienen. Pero gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Ya le dije hace un rato, no nos burlemos de ellos. No, pero sí mostrémosles nuestra madurez, nuestra sensatez, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Estamos aquí no porque, ay, que yo ya me vacuné, hermano. No hay. No, es que a mí ya me pusieron no sé qué. Y por eso, no, esa no puede ser tu confianza. Tu confianza tiene que ser: yo sé que mi Dios está conmigo. Y si Dios llegara a permitir que me dé ese asunto, pues Él sabe cómo me va a sacar adelante. Eso es tener confianza en el Señor. ¿Cuántos creen que Dios les ama? ¿Le ama a usted el Señor? Entonces ya se dijo todo. Él me ama. Pero el hecho que me ame no quiere decir que yo soy inmune y que venga y que voy a andar haciendo desórdenes, que yo para qué mascarilla, y voy y voy al mercado, voy a todas partes y qué pues. No, así no es la cosa. Así una lección me va a dar el Señor. Pero si hago lo que tengo que hacer y con todo y todo me enfermo, ¿y qué vamos a hacer? Si Dios lo permitió, Él sabe lo que me está enseñando a mí, a los que me rodean o a la iglesia. ¿Qué haría usted si le dice, hermano, fíjese, le cuento, el pastor está enfermo y le pegó el asunto ese? ¿Y usted qué haría? No, hermano, entonces ya no voy. Sí, es que yo decía que el hermano es muy confiado. No, es que el hermano, no, es que hay que ser precavido. Claro que hay que ser precavido. Ya le dije, yo sé lo que estoy haciendo aquí. Yo no me le voy a acercar a nadie ahí sin nada en la cara. ¿Y por qué? Porque tengo miedo. No tengo miedo. ¿Por qué lo hago entonces? Por proteger a la persona. Vaya a ser que yo después aparezca enfermo y va a pensar que yo lo pasé y tal vez no fui yo, entonces va a pecar pensando que yo fui. Entonces le estoy protegiendo aún de eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces, pero el asunto es ese, hombre. Fuera todo temor. Fuera con eso. Y caminemos, cuidémonos.
Hagamos lo que nosotros podemos hacer. Cuando llegue a su casa, lo primero que usted tiene que hacer, váyase de un solo al baño, lávese bien las manos, la cara. Si quiere, báñese, ya es tiempo. No. Lávese bien y todo, y ya eso es todo, hombre. Si usted pudo, usted va a ir en el bus, va a ir en cualquier parte, puede estar ese asunto. Pero si usted, a menos que usted tope la boca en esos asuntos, si usted al llegar a su casa se lava y todo, por muy contagiado que vaya de las manos, pero si usted lo primero que hace es irse a lavar, no toca a nadie, se va de un solo, ahí se acabó, hombre. Y pasó feliz toda la tarde aquí alabando al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Cierre sus ojitos, por favor. Cierre sus